Bien, vamos a continuar estudiando este libro, La libertad primera y última, de Jiddu Krishnamurti. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo número 15, que se denomina El pensador y el pensamiento. Eh, Siguiendo en la misma línea de ideas, vamos a analizar lo más posible este problema de la dualidad eh, de los contenidos de la mente, ¿no es cierto? En los procesos de nuestra mente hay una dualidad, hay un yo, un sujeto y un objeto, hay un pensador y un pensamiento, hay un observador y un observado a nivel físico y a nivel psicológico. Pero lo que a nosotros nos interesa es entender el fenómeno psicológico y su trascendencia de carácter interna o de significación espiritual, que es lo que vamos a analizar, explorar, porque tiene esto una doble connotación, una connotación de carácter psicológico y una connotación de carácter espiritual, aunque esa palabra, digamos, no la solía usar mucho Krishnamurti, pero sí hablaba, por ejemplo, de amor, de compasión, inteligencia, como estados no producidos por el pensamiento o la memoria, o estados en los cuales no había un yo, por ejemplo. Y eso implica, ¿no es cierto?, un estado integrado. La espiritualidad, desde el punto de vista teosófico, esotérico, es aquello que es un estado integrado, un estado del ser, de la conciencia, en el cual no hay fragmentación. Y de manera tal de que el problema básico eh, psicológico y espiritual es la fragmentación de los contenidos del pensamiento y cómo ponerle fin a esa fragmentación. Este capítulo, número 15, El pensador y el pensamiento, es un capítulo breve, así que vamos a intentar estudiarlo en un solo video, porque no es muy largo y podemos avanzar. Y tenemos capítulo 15, El pensador y el pensamiento. Dice: en todas nuestras experiencias hay siempre el experimentador, el observador, que acopia más y más para sí o hace abnegación de sí mismo. ¿No es ese un proceso equivocado? ¿Y no es ese un empeño que no hace surgir el estado creador? Si es un proceso equivocado, ¿podemos borrarlo completamente y dejarlo de lado? Eso puede ser tan solo, eso puede tan solo ocurrir cuando yo experimento, no como lo hace un pensador, sino cuando me doy cuenta del falso proceso y veo que solo hay un estado en el cual el pensador es el pensamiento. Mientras yo esté experimentando, mientras esté llegando a hacer algo, tiene que haber tal acción dualista. Tiene que haber pensador y pensamiento, dos procesos separados en acción. No hay integración. Siempre hay un centro que opera por medio de la voluntad, un centro de acción por ser o no ser, en lo colectivo, en lo individual, en lo nacional y lo demás. Este es universalmente el proceso. Mientras el esfuerzo esté dividido en experimentador y experiencia, tiene que haber deterioro,
La integración solo es posible cuando el pensador ya no es el observador. Este primer fragmento está planteando el problema, ¿no es cierto?, de la acción dual que surge cuando en la totalidad de los contenidos de la mente de cada uno de nosotros opera este proceso divisivo, este proceso dualista. Aquí se nos está planteando de que es la mente la que fragmenta, la que se fragmenta en observador y observado, a nivel psicológico. En los contenidos de la conciencia o de la mente hay una fragmentación y una estructura de condicionamientos que ha venido desplegándose de hace miles, cientos de miles, millones de años. Nuestro cerebro mismo ha evolucionado en la fragmentación del pensamiento y también tenemos un instinto de búsqueda de seguridad no solo biológica o física, que sería lo natural del cuerpo, sino también una búsqueda de seguridad psicológica, que es que lo que se agrega a la seguridad física, biológica, que es como estar seguro psicológicamente, y ahí también, dado que ya surgió la fragmentación de un yo al interior de los contenidos de la mente. Entonces, una vez que ya el pensador y el pensamiento, o el observador y el observado, se han fragmentado en nosotros, comienza el proceso del devenir, del tiempo psicológico, de la proyección de los contenidos de la mente, de la memoria, y ese proceso se proyecta divisivamente, fragmentariamente, y hay un desgaste de energía, que es esta acción que emerge de la dualidad, de la fragmentación de nosotros mismos. No es que estemos fragmentados por tener un cuerpo físico, digamos, sino que nuestra fragmentación no es física o biológica o material, sino que es mental. Esto es lo que nos están planteando. ¿Mm? En la enseñanza, por ejemplo, teosófica, en la enseñanza hay un libro del señor Ikataimi denominado el hombre, Dios y el universo, donde él elabora este problema desde el punto de vista de la filosofía Vedanta, y también se plantea como en la filosofía esotérica que primeramente el universo es ideación, es mente, y después de algún modo se plasma eso en vibración, que nosotros llamamos materia. Pero básicamente eh, es la mente la que puede, a través de imágenes, ideas, fragmentar primeramente la realidad y tener una conciencia segmentada, una conciencia separada. Nosotros tenemos fragmentación en la actividad del pensamiento centralizada en un yo, y esa fragmentación del pensamiento es la que nos da una conciencia separada y fragmentada. Y eso es lo que está abordando Krishnamurti como la problemática central de la humanidad, o de cada uno de nosotros. Que la fragmentación está en nosotros, por lo tanto el problema es mental, y es ahí donde puede surgir de algún modo una percepción no dual, o una comprensión que es la mente, la actividad del pensar, la que en nosotros se está fragmentando vía todo este proceso del condicionamiento, digamos, que hemos tenido, al cual hemos estado expuestos, en el cual nos ha entrado ese condicionamiento, nos hemos fragmentado y continuamos en la corriente de la humanidad operando de manera divisiva, fragmentaria, en el devenir, en esta cosa de llegar a ser, llegar a ser, llegar a ser. Siempre estamos nosotros llegando a ser, pero nunca llegamos, porque mientras opere el yo en el tiempo llegando a ser, no llegaremos nunca.
tiene que haber una comprensión de que ese devenir, esa proyección de lo conocido, al comprender ese proceso, se detiene el tiempo, el devenir psicológico. Se detiene la maquinaria del yo y todos sus contenidos fragmentarios y todo ese sufrimiento psicológico que es el tiempo. El tiempo es un sufrimiento psicológico. Entonces, lo que está fragmentado no va a dar lugar a algo integrado. Tiene que haber una comprensión de lo fragmentario, que es nuestra propia división interna. Entonces, y por lo menos Krishnamurti nos está planteando, y la filosofía esotérica, que ese proceso fragmentario puede parar en la medida que haya una comprensión o una percepción de uno mismo. ¿Ya? Y esta percepción, que este es un problema que Krishnamurti trató mucho, es este proceso de cambio interno, de mutación psicológica, como le llamaba él, no opera en el tiempo, no opera en el llegar a ser, como uno cree. Llegaré a estar integrado, dice uno. Proyecta ese proceso y después lo busca, que es la misma actividad al pensar que lo hace. Sin embargo, no puede haber un cambio en el tiempo psicológico, porque eso es el devenir del yo. Es todo lo contrario en el sentido de que el cambio opera cuando se comprende la actividad del yo o el devenir psicológico, o este eterno que nosotros llegamos a ser, llegar a ser, llegaré a ser. Entonces, vamos a continuar. Dicho de otra manera, no hay una solución fuera de nosotros, porque en nosotros mismos está la dualidad y la fragmentación y el condicionamiento del pensar que está reaccionando, reaccionando y proyectándose permanentemente. Esto es actualmente. Actualmente sabemos que hay el pensador y el pensamiento, el observador y lo observado, el experimentador y la experiencia. Hay dos estados diferentes. Nuestro empeño es tender un puente entre los dos. La acción de la voluntad es siempre dualista. Es posible ir más allá de esta voluntad que es separativa y descubrir un estado en que no haya esa acción dualista. Esta es la pregunta. ¿Hay un modo de vivir que no emerja de esa dualidad, digamos, de esa fragmentación, de ese condicionamiento psicológico? Este es el problema central. O sea, que se pueda vivir cotidianamente, no desde la fragmentación o desde el pasado, que es lo mismo, sino que la acción no emerja del pasado, no emerja de la fragmentación. Eso puede hallarse tan solo cuando experimentamos directamente el estado en que el pensador es el pensamiento. El pensador es el pensamiento. Ahora creemos que el pensamiento está separado del pensador, pero es así. Nos agradaría creer que lo está, porque entonces el pensador puede explicar las cosas a través de su pensamiento. El esfuerzo del pensador consiste en llegar a ser más o llegar a ser menos, y por lo tanto, en esa lucha, en esa acción de la voluntad, en el llegar a ser algo, está siempre el factor de deterioro. Perseguimos un proceso falso y no un proceso verdadero. Esto es bien interesante. ¿Por qué Krishnamurti dice que este es un proceso falso? Porque es una proyección de nosotros mismos. Em, Genero una meta que he de lograr en el tiempo, por supuesto. Por supuesto que el tiempo sí existe, digamos. Necesito tiempo para aprender un idioma, necesito tiempo para aprender un oficio, una profesión o convertirme en un profesional en alguna área, en algún ámbito. Para ello requiero tiempo, tiempo de aprendizaje, tiempo de experiencia. Lo que está cuestionando Krishnamurti es el logro en el plano espiritual que según él no requiere tiempo psicológico, porque llegaré,
Y siempre lo pone en estos términos. Vamos a suponer que descubro que soy codicioso. Me doy cuenta que hay una fuerte tendencia en mí a la codicia. ¿M? Y me doy cuenta en la vida de relación, en la vida cotidiana, que emerge en mí la codicia, como cualquier otro contenido. Y puedo, por característica o alguna enseñanza de carácter moral o religioso, condeno esa codicia. Y me parece que es mala la codicia. Y entonces digo, voy a no ser codicioso. Voy a trabajar para no ser codicioso. O sea, proyecto en el futuro la no codicia. Y me comporto como una persona a lo mejor desprendida o desapegada y hago todo lo contrario de la codicia. Entonces llegaré a ser no codicioso o llegaré a ser generoso, qué sé yo. Y Krishnamurti dice que ese ya no es un proceso verdadero, porque está interviniendo el yo en el llegar a ser. El yo va a llegar a ser otra cosa. O sea, ahí hay codicia, justamente. El proceso verdadero sería ver la codicia, darse cuenta de la codicia, sin evadirla, sin ni siquiera intentar cambiarla, sino que ver lo que es, de momento en momento, de instante en instante, y no en el futuro, porque el futuro es la proyección de lo conocido. Ver la codicia es ahora, no mañana, no la proyección de lo que me gustaría que yo fuera. Me gustaría ser muy exitoso, buena persona, etcétera. El proceso verdadero en este caso sería, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es ver lo que es en el instante. ¿Mm? Ver lo que es en el instante. Pero en ese ver lo que es, no interviene el yo, porque el yo al intervenir es devenir, es llegaré a ser otra cosa, llegaré a ser, no codicia. Entonces, en ese sentido, muchas veces se habla de rendirse a lo que es o ver lo que es en el instante, no en el futuro. ¿Hay división entre el pensador y el pensamiento? ¿O son un solo proceso, un solo contenido que se fragmenta? Mientras ellos estén separados, divididos, nuestro esfuerzo se disipa. Perseguimos un proceso falso que es destructivo y que es el factor de deterioro. Creemos que el pensador está separado del pensamiento. Cuando hallo que soy codicioso, posesivo, brutal, pienso que yo no debiera ser todo eso. El pensador trata entonces de alterar sus pensamientos o sentimientos y por lo tanto se hace un esfuerzo por llegar a ser algo. Y en ese proceso de esfuerzo, él persigue la falsa ilusión de que hay dos procesos separados, mientras hay un proceso tan solo. Creo que ahí está el principal factor de deterioro. ¿Por qué un factor de deterioro? Porque se fragmenta la totalidad de los contenidos. Y al fragmentarse hay deterioro, desgaste, dispersión de energía. Es lo que uno vive cotidianamente, dispersión de energía, deterioro, desgaste, porque estamos internamente en conflicto, en contradicción. Hay distintos fragmentos chocando dentro de nosotros, proyectándose al futuro. Por eso que surge esa búsqueda de seguridad y satisfacción hacia el futuro, por el estado de conflicto interno y desgaste. Y por eso siempre estamos cansados, la mayoría de nosotros, porque hay un gran conflicto y desgaste interior.
Por eso hay un deterioro en psicológico, biológicamente, cerebralmente. ¿Es posible experimentar ese estado en que solo hay una entidad y no dos procesos separados? El experimentador y la experiencia. Tal vez entonces descubriremos lo que es el ser creador y qué es el estado en el que no hay deterioro en momento alguno, en cualquiera relaciones en las que el hombre pueda hallarse. Soy codicioso. Yo y la codicia no son dos estados diferentes. Hay solo una cosa, y ello es la codicia. Si me doy cuenta de que soy codicioso, ¿qué acontece? Que entonces hago un esfuerzo por no ser codicioso, sea por razones psicológicas o por razones religiosas. Ese esfuerzo siempre será en un círculo ilimitado y pequeño. Podré extender el círculo, pero él es siempre limitado. Por lo tanto, el factor de deterioro está ahí. Más cuando miro un poco más profunda y atentamente, veo que el que hace el esfuerzo es la causa de la codicia y es la codicia misma. Y también veo que no hay un yo que exista aparte de la codicia y que solo hay codicia. Si me doy cuenta de que soy codicioso, de que no hay observador que sea codicioso, sino que yo mismo soy la codicia, entonces toda nuestra cuestión es enteramente diferente. Nuestra respuesta a ella es del todo diferente y entonces nuestro esfuerzo no es destructivo. En la percepción de lo que es, aquí está planteando Krishnamurti, es un proceso completamente distinto cuando no hay un yo que mira algo, porque eso implica que hay una fragmentación. Pero cuando surge un contenido y no hay un yo, la percepción es directa, profunda y radical. O sea, hay como una penetración en la percepción de lo que es, no un reconocimiento del pasado en los procesos, que es lo que es el proceso de la fragmentación dual. Si surge un contenido y ya no hay un yo separado de ese contenido que lo reconozca o lo condicione o lo niegue o lo condene o lo acepte, entonces esa percepción de lo que es transforma lo que es. Eso es lo que nos está eh, diciendo Krishnamurti, porque no en ver lo que es de una manera profunda, un discernimiento profundo en la raíz de ese contenido, es totalmente diferente a cuando hay una dualidad que observa ese contenido en el cual hay un proceso de reconocimiento desde el pasado, que le da continuidad a los procesos. O sea, surge el yo que mira la codicia y eso le da una continuidad, porque no puede verlo realmente. Lo reconoce, pero no lo ve. En cambio, cuando hay una percepción no dual, lo ve. Hay una percepción profunda y una comprensión de los contenidos de la conciencia. Por lo tanto, hay un cambio profundo. ¿Qué haremos cuando todo nuestro ser es codicia? Cuando cualquier acción vuestra es codicia. Pero infortunadamente no pensamos en esa dirección. Está el yo, el ente superior, el soldado que controla, que domina. Para mí ese proceso es destructivo, es una ilusión y sabemos por qué hacemos eso. Me divido a mí mismo en lo elevado y lo bajo, a fin de continuar existiendo. Si solo hay codicia, completamente, si yo, si no estoy yo gobernando la codicia y soy por entero la codicia, ¿qué ocurre entonces? Entonces, por cierto, funciona un proceso del todo diferente. Surge un problema diferente. Y es ese problema lo creador, en lo cual no hay sentido de yo dominando, llegando a ser algo positivo o negativamente. Debemos realizar ese estado si quisiéramos ser creadores. En ese estado no existe el que se esfuerza. No se trata de verbalizar ni de intentar descubrir qué es ese estado. Si empezáis de esa manera, lo perderéis y jamás lo encontraréis. Lo importante es ver que el autor del esfuerzo y el objeto hacia el cual él se esfuerza son lo mismo. Eso requiere comprensión enormemente grande, vigilancia, para ver cómo la mente se divide a sí misma en lo elevado y lo bajo,
Lo elevado es la seguridad, la entidad permanente, pero que sigue siendo un proceso de pensamiento y por lo tanto de tiempo. Si esto podemos comprenderlo como vivencia directa, parece entonces surgir un factor del todo diferente. Bueno, claro, aquí está diciendo que en el ver dual hay continuidad de los contenidos de la conciencia, hay un devenir. ¿No es cierto? Llegaré a ser eso otro y me esforzaré por ello, y ahí interviene la acción del yo. Pero aquí dice qué pasa cuando el observador y el observado son un solo proceso. Ese ver lo que es una percepción profunda que de algún modo penetra en la comprensión de esos contenidos, que es un proceso diferente, dice, ¿no? Hay un estado ahí integrado. Ya no hay un conflicto en lo que, en ver la realidad, en experimentar la realidad desde la dualidad conflictiva, sino que hay un estado ya no dual, y en ese estado donde ya no hay conflicto interno, ahí hay un proceso diferente, es una regeneración, una transformación de los contenidos de la conciencia, porque ya no hay conflicto, no hay división interna. Entonces eso es interesante de analizar, de estudiar, de considerar en este capítulo más breve, pero que es muy interesante porque resume el problema de la dualidad y el devenir, y en el cual solamente queda darse cuenta de ese proceso, reflexionarlo y darse cuenta de ese proceso interno, porque es una cuestión fundamental. Si las acciones emergen de la fragmentación, o la acción emerge cuando hay una comprensión de la totalidad de los contenidos de la conciencia, que implica que el observador y el observado son el mismo contenido. ¿Mm? Así que bueno, lo vamos a dejar hasta acá y continuaremos con algún otro capítulo para ir explorando desde otro ángulo este problema del autoconocimiento. Saludos.